Hola, Hola. estamos con Graciela Moszkowski. Hoy vamos a hablar de medios, pero a partir del libro de Graciela, Pecado Original, que el subtítulo dice Clarín, los Kirchner y la lucha por el poder, pero yo me sorprendí gratamente en que la lucha por el poder empieza un poquito antes y que por lo menos haces una cronología de cómo fue el vínculo entre prensa y poder a lo largo de la democracia. Vos además tenés el antecedente de haber escrito el libro completísimo de Timerman. ¿Qué evaluás? Digo, porque ahora nos parece como que hay algo nuevo que se develaron de los medios, y la verdad cuando uno lee un poco de historia es es el mismo cuento contado con distintos personajes. Sí, en efecto el libro, el subtítulo del libro es que es la pelea de Clarín con los Kirchner o de los Kirchner con Clarín. A mí me parecía que para contar esa pelea que es tan actual, digamos, y que está en los medios y sobre la que se ha escrito y se ha dicho mucho, era necesario, y que es lo que faltaba en el debate público, ponerla en un contexto, reponer varios contextos que estaban perdidos. Uno es esto que vos mencionás, es decir, que muchos de los elementos del debate actual, la discusión sobre la ley de medios, sobre papel prensa, sobre los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble, sobre la relación de Clarín con los gobiernos, sobre el papel político que ha cumplido Clarín, más allá de su papel periodístico, digamos, y sobre su rol como actor de poder en la Argentina, son efectivamente discusiones, o son parte de una discusión que viene ocurriendo desde el final de la dictadura. La ley de medios, de hecho, es algo que se discutió mucho durante el gobierno de Alfonsín. El tema de papel prensa tuvo una investigación del fiscal Molinas, digamos, grande e importante, que se cerró, pero que se discutió y se conoció, digamos, en los años 80. El tema de los hijos adoptivos es algo que se discutía como un secreto a voces, o se hablaba como un secreto a voces en el gremio periodístico también desde el 84, etcétera, etcétera. Para mí yo recordaba, yo estoy en el periodismo profesional desde el año 90, 91. Así que los 80 no eran parte de mi recuerdo, pero todo lo demás sí. Digo, yo recordaba la relación conflictiva, digamos, públicamente conflictiva de Clarín con el gobierno de Menem, etcétera. Y me parecía que era importante hacer una historia de esa relación. Me parecía que Clarín además era el protagonista más importante de la prensa, porque era el diario principal de la Argentina y porque además se comportó desde el comienzo como un factor de poder, y por la desmesura con la que fue pensado Clarín por la viuda de Noble y luego y por su principal gerente, digamos, que es Héctor Mañeto, como un diario que tenía que tener tanto poder o más poder, digamos, que la política, y fijarle reglas a la política y a los políticos. Entonces, reconstruir cómo fue eso con hechos desde el final de la dictadura. Bueno, desde la dictadura en realidad lo que me interesaba era papel prensa, porque fue la primera vez que que ellos empezaron a actuar de ese modo, pero y cómo Clarín se convirtió en un multimedio más allá de un diario. Papel prensa fue el primer elemento, el primer paso, digamos, de esa construcción. Pero luego la relación con Alfonsín, que los declaró públicamente como su principal opositor Sí, político, claro. y se negó a sacar, a sacar el artículo 45 de la ley de radiodifusión, porque no quería que Clarín decidió que no quería que Clarín se quedara con un canal y una radio, que es lo que quería Clarín. La pelea con Menem y cómo fueron las negociaciones en secreto, digamos, para conseguir, ya durante la campaña, para conseguir algunas cosas que Clarín quería, como Canal 13, con las privatizaciones, etcétera, y después el gran crecimiento económico de Clarín como grupo en los 90. Digamos, todo eso actualizaba de un modo, para mí, que lo hacía mucho más claro a la discusión, la pelea que se estaba teniendo, que está todavía, digamos, en curso, por cierto, de Clarín con un gobierno, ¿no? ¿Pero por qué pecado original? Tiene varios sentidos eso. Sobre todo refiere a... El libro, como vos me contaste que lo leíste entero, así que sabés que el libro tiene tres partes y que empieza en realidad bastante atrás de esto que estaba contando. Empieza cuando Ernestina Herrera, una joven de 25 años, conoce a Roberto Noble, cómo logra ella, la primera parte es cómo logra ella quedarse con el diario como única heredera del diario, desplazando a la heredera natural del diario, obviamente después de la muerte de Noble, que era la hija de Noble, Guadalupe, Lupita Noble. Hay ahí en ese origen y en cómo, digamos, en el modo en que ella se apropia de Clarín, adopta a dos hijos como parte de esa estrategia
de sucesión ya, digamos, de crear de algún modo una sucesión propia para Clarín. Y cómo una vez que consigue eso, se decide, ella y Bañeto deciden, qué es lo que deciden hacer con Clarín, la desmesura de esto, digamos, de que no sea solamente un diario, en todo caso que informa o que tiene un poder como periodismo, sino de convertirse en un factor de poder y de sentarse y hacerlo a partir de negociaciones, de negocios con los distintos gobiernos. A mí me parece que ese origen, en esas dos cosas se explica lo que ha ocurrido ahora. Es decir, por qué, que para mí, digamos, yo no quiero que el libro tenga una moraleja explícita, me parece que la gente es inteligente y saca sus moralejas y que pueden sacar incluso diferentes que las que yo saco, pero para mí una de las moralejas, y por eso el título también, es que cuando la prensa quiere ser el poder y cuando la prensa es el poder, suele caer víctima de ese, o corre el riesgo de caer víctima de ese juego de poder, porque las reglas pasan a ser otras, y creo que es lo que ha pasado con Clarín ahora en estos años, digamos, cuando finalmente en una especie de creyendo de su relación con los gobiernos y con los presidentes, hubo un presidente que decidió no solo amenazar con destruirlos, que es lo que habían hecho presidentes anteriores, o en todo caso con acotar su poder como factor político, sino que lo decidió hacerlo y lo hizo, ¿no? O empezó a hacerlo. Claro, ahora, también lo que queda claro en esa enumeración de sucesos que vos hacés es que todos los hechos que forman parte de estos hitos en la construcción de poder han sido avalados, apoyados por distintos actores de poder, incluso por gobiernos que, por ejemplo, en el caso de Kirchner, en junio del 2006 aprueba la famosa ley de bienes culturales que de alguna manera protegía la cuestión patrimonial de Clarín y después, años después, cuando deja de serle funcional, genera el efecto contrario. Eso también se vio en lo de Menem. Sí, hay una idea, me parece a mí, de los periodistas y de los políticos y empresarios que para mí no es exactamente correcta, que es que Clarín primero apoya a un gobierno, consigue lo que quiere, el negocio que sea, digamos, o el bien económico, o la riqueza que sea, y luego cuando no los necesita más los descarta y pasa a ser un diario opositor. No es exactamente así si uno ve la cronología, digamos. Hay, en efecto, un momento en que Clarín se ha sentado o ha intentado sentarse con todos los gobiernos, es decir, el señor Bañeto con los presidentes, con Alfonsín, con Menem, con De la Rúa, con Duhalde y luego con Kirchner, con los Kirchner, pero sobre todo con Néstor, ha habido momentos en que, digamos, es una relación más complicada porque tiene también que ver, por supuesto, con las audiencias, con los momentos políticos y no solo con los negocios, digamos, directamente. Pero sí, en el caso de Kirchner, efectivamente, durante el primer gobierno, digamos, durante el gobierno de Néstor Kirchner, o sea, durante el primer gobierno de este periodo, que ya va a tener un tercer gobierno aparentemente, hubo una relación de mucha afinidad. Recordarás que en realidad el adversario político, mediático que eligió Kirchner fue La Nación en ese momento. Declaró, poniendo en José Ignacio Escribano, digamos, en José Claudio Escribano, digamos, erigiéndolo a él o ungiéndolo a él como el enemigo político dentro de los medios, amarillas. Y bueno, y lo que hizo fue crear un enfrentamiento ideológico que para el gobierno era funcional, creo yo, en ese momento, y decidió, eso está contado bastante en el libro, que el diario La Nación estaba vinculado a la dictadura, digamos que tenía ideológicamente, era la derecha, etcétera, y que por lo tanto era un adversario con el que se sentía cómodo pero el amigo, digamos, dentro de los medios, o el principal aliado en ese sector era Clarín. Hubo una relación que para mí es algo fascinante que descubrí haciendo esta investigación y que está contado, espero, del mismo modo en el libro, que es la relación personal que se creó entre Néstor Kirchner y Héctor Mañeto, y cómo había ahí una mutua fascinación y un entendimiento muy claro sobre cómo funciona este país y cómo funcionaba la política y el poder en este país. Esa relación duró todo el gobierno de Néstor. Efectivamente, Clarín consiguió una de las cosas más importantes, la fusión de los cables, que Kirchner firmó 2 días antes de entregar el gobierno a Cristina Kirchner. Y luego, como en la ruptura de esa relación y lo que se
conoce ahora como la guerra, digamos, entre el gobierno y Clarín, en realidad fue un proceso que llevó desde el 2007 hasta el 2009, que tuvo un par de treguas y que en realidad eso ha sido explicado, me parece a mí, de un modo incompleto por el mismo periodismo en estos años. Creo que el libro lo cuenta de un modo bastante completo, o del modo más completo que yo he logrado reconstruirlo, y básicamente tiene que ver con que cuando comenzó el conflicto del campo y los Kirchner empiezan a perder, por cierto, pierden popularidad, caen en las encuestas y empieza a haber una gran cantidad incluso gente que había votado por Cristina que de golpe se vuelve en su contra. Parecía, recordarse en ese momento, que ellos no tenían, incluso se hablaba de su supervivencia política, de su supervivencia en el cargo. En ese momento hay una conversación que yo logré reconstruir en la que Kirchner pide a Mañeto directamente que Clarín esté con el gobierno, sin medias tintas, y Mañeto le contesta que ellos van a ser objetivos, con lo cual Néstor entiende que van a estar en contra. Y ahí se produce la primera ruptura, que tiene que ver con ese conflicto que excedió estos actores, ¿no? De las elecciones de 2009. No, esto es antes, en el 2008, en el conflicto con el campo. Lo que ocurrió es que después, cuando se acercan las elecciones del 2009, las elecciones de medio término, digamos, las legislativas del 2009, Kirchner llama a Clarín, a Mañeto, y le ofrece una tregua. Ahí se crea una tregua en la cual lo más importante para Clarín es que en ese momento se estaba discutiendo la posibilidad de que Clarín entrara como uno de los compradores de Telecom. Esa negociación no se cortó en el tiempo en que ya había empezado el conflicto público, es decir, el gobierno, Néstor, Cristina y otros funcionarios llevaban adelante retóricamente ya una pelea, digamos, una guerra con el Grupo Clarín, pero por detrás había instancias en las cuales se seguía negociando la posibilidad de que Clarín comprara parte de Telecom, para lo cual el gobierno, por cómo se tenía que realizar esa venta, el gobierno era árbitro de la posibilidad de que ellos compraran, con lo cual era necesario que el gobierno lo autorizara. Eso sigue la última negociación, la última conversación que ocurre en junio, justo 2 semanas antes de las elecciones de junio del 2009, y cuando el gobierno pierde las elecciones, acordate que Néstor perdió él mismo, como salió segundo en la provincia, ¿no? Y que le costó tanto aceptar esa derrota en ese momento, como se vio por televisión. En ese momento él decide salir a asignar culpables y encuentra en Clarín, o decide que Clarín es el principal culpable de esa derrota, y ahí se rompe para siempre la relación. Y a partir de entonces, de nuevo, la cronología de los hechos es muy elocuente. Recién entonces empieza el ataque directo a los intereses económicos, a los negocios. Recién entonces se manda la ley de medios, que en efecto se venía discutiendo de mucho antes. Uh-huh. Había habido reuniones en todo el país, etcétera, pero el gobierno decide mandarla al Congreso recién después de esta ruptura. Cristina presenta en cadena nacional la investigación, la denuncia pública sobre papel prensa, y se inicia la investigación para ver si hubo ahí o no un delito de lesa humanidad. Empieza lo de Fiverr, le sacan el fútbol, etcétera, etcétera. Ahora, también hay un factor que por ahí no lo vi tanto, que es el factor Cristina Fernández. Sí. El interlocutor con Clarín había sido Néstor Kirchner y eventualmente Alberto Fernández. También cuando se va Alberto Fernández del gobierno y eventualmente después ocurre lo que vos contás, también un poco empieza a jugar el talante de la presidente, que nunca fue muy afín a esa negociación. Bueno, el libro cuenta que durante el gobierno, cuando comienza la relación de Néstor Kirchner con Mañeto y el gobierno, digamos, Néstor y Kirchner llega al gobierno y empieza a tener esta relación de afinidad con Clarín, que significaba no solo en términos de negocios, digamos, lo que se negociaba por detrás, sino que también el gobierno le daba todas las primicias a Clarín, recibía mucho, había muchas reuniones personales, etcétera, y los periodistas que trabajamos en esos años sabemos que todas las primicias importantes del gobierno, los reportajes, etcétera, todo iba a Clarín, y que eso se negociaba más arriba, digamos, no solo a nivel de redactores o editores. Durante ese periodo, que en efecto las reuniones eran o de Kirchner con Mañeto solos, o participaban Alberto Fernández y Cristina también participó de muchos de esos almuerzos en Olivos, lo que yo reconstruí es que ella siempre le dijo a su marido y a Alberto Fernández que ellos eran unos tontos por creer en Clarín y que no tenían que darle tanto como le estaban dando. Ella siempre fue mucho más intransigente en eso, y siempre desde el comienzo
según lo que reconstruyen incluso mis fuentes en Clarín, siempre desde el comienzo la relación con ella era más difícil y ella era más renuente a tener una relación tan estrecha como la que tuvo su marido. Ahora, vos mencionaste lo de las primicias asignadas a Clarín, y quizás eso ha sido una de las cuestiones informativas más críticas de estos últimos tiempos, y es esa lógica de que la información pública se asigna como una dádiva del poder a los periodistas. Sí. Ahí también hubo una complicidad, así como veíamos que otros actores, jueces, y ya hablaremos del tema específico de la apropiación de los chicos, digamos, contribuyeron a la construcción de este particular escenario. Ahí también hubo como el periodismo, una condescendencia a que las cosas fueran así y se aceptara que el poder privilegiara a un medio en ese momento, a otros medios en este momento, y el resto es como que también se termina naturalizando esa cuestión. Sí, eso no es algo, eso ha sido muy agudo con los Kirchner, pero en realidad es algo que, yo cubro política desde el 91 o desde los 90, cubrí otros gobiernos y la crisis del 2001, etcétera, y la relación, y yo siempre entendí que el trabajo de conseguir la información, primero, era mi tarea, no era tarea del gobierno dármela en principio. Es decir, yo no creo, porque además lo que te dan en general no es lo más interesante, ni es, y hay muchas cosas que más, si uno espera que el gobierno le alimente según su propia decisión de qué es importante y qué es una primicia o no a los periodistas y les diga en conferencia de prensa qué es lo que está haciendo, me parece que la sociedad se quedaría sin saber algunas de las cosas más importantes, y siempre me pareció que uno no podía, que es muy poco profesional, echarle la culpa a un gobierno de que no me cuenta, de que no me reciben o no me cuentan la información, porque es tarea mía conseguir la información. Y de hecho durante el gobierno durante gobiernos anteriores, en general lo más importante o los casos más oscuros, etcétera, obviamente lo ocultaban, y era trabajo de uno conseguirlo. Dicho eso, me parece que sí. No, me parece que había que eso se ha perdido también en los últimos años. Eso es una actitud que la verdad no es. Creo que se ha perdido la dimensión. Este es un momento, no solo acá, sino en el mundo, de crisis del periodismo, del modelo, de los modelos distintos de periodismo, y una crisis de los medios, etcétera. Sabés, hay una crisis que tiene que ver, por un lado, con la revolución digital, etcétera, etcétera, y con los formatos, y después me parece que acá, como en muchos otros países del mundo, hay una discusión que acá se da, impulsada por los Kirchner de un modo muy particular, sobre cuál es el papel del periodismo, cuál es nuestro rol en la sociedad, cómo eso ha cambiado ahora que la gente ha tomado en sus manos discutir a los periodistas, o desmentirlos o informarse por otras fuentes, etcétera, las redes sociales, y todo eso. Creo que parte de la pérdida de misión, o de conciencia de qué es lo que estamos haciendo. Hablamos del periodismo político, ¿no? Después que el periodismo espectáculos es otra, funciona con otras reglas, en algún modo con las mismas reglas, pero de otro modo con otras. Me parece que lo que los Kirchner hicieron fue hacer estallar esa discusión acá. Yo no sé si vos recordás, pero ya durante el gobierno de la Rúa, cuando se acercaba la crisis, y durante la crisis, que por cierto afectó a los medios y a los periodistas, como a todo el mundo, hubo varios columnistas que pidieron una autocrítica del periodismo. Hubo varias columnas en La Nación, me acuerdo yo, en Noticias y en otros medios, que decían que el periodismo tenía que hacer una autocrítica, firmado por periodistas y columnistas que, por cierto, no hacían ninguna autocrítica, decían que alguien tenía que hacerla. Yo creo que eso ha ocurrido de este modo brutal, impulsado por los Kirchner, al confrontar a los periodistas tan directamente, incluso en conferencias de prensa con nombre y apellido, con la creación de 678, etcétera, con todo lo que ha pasado, con la creación de diarios afines al gobierno, y por un lado, con esa irritación, pero que pública, justamente no se caracterizan por hacer ese periodismo que vos decís, es decir, de salir a investigar, sino que generalmente son voceros. Sí, no hay margen ahora. No parece haber margen en casi ningún lugar del periodismo argentino tal como está, ni en diario. En general yo hablo de la prensa, ¿no? Porque me parece que, no sé, la tele y la radio, yo no trabajo, no quiero hablar de eso, pero en la prensa en general hay poco espacio para hacer el periodismo de fuentes, o el periodismo crítico pero neutral, que no sé cuántas veces se ha hecho eso si uno lo repasa en el periodismo argentino. Pareció ser el ideal de los 90, porque era claro que la sociedad
apoyaba eso, porque Página 12 impulsó ese tipo de periodismo con la investigación, etcétera, y fue un momento en que socialmente eso estaba tan aceptado y era fácil, de algún modo, porque había un consenso muy grande de que había que investigar a Menem y que el menemismo era una banda que estaba haciendo negocios y que se había apropiado del poder en realidad para quedarse con dinero, digamos. Entonces había como una idea tan compartida de que eso debía ser criticado e investigado, y los casos de corrupción eran tan emblemáticos que los periodistas pasamos a tener, digamos, había un género de hacer periodismo político que tenía que ver con la investigación exclusivamente. Yo creo que a su vez hay muchas otras cosas que hacer en periodismo político, que no solo sea la investigación de corrupción de los gobiernos, pero en ese momento la corrupción estaba tan ligada a lo que, digamos, decía tanto sobre lo que realmente estaba pasando políticamente, que tenía un sentido que ahora para mí se ha perdido. Y creo que sí, que digamos, ahora efectivamente hay poco margen en general en los medios para hacer, de acuerdo a cuál es la posición de esos medios, o para hacer crítica del gobierno, o para hacer, digamos, o sea, tenés que, en general se pide de los periodistas y de los editores que se embanderen con una posición y que incluso tuerzan la realidad en favor de esa posición. Creo que eso no es nada original ni nuevo lo que estoy diciendo. Cualquier persona que lea los diarios, que lea varios diarios por día, ve que los hechos y las declaraciones son diferentes en un diario y en otro, es decir, no las interpretaciones, sino los hechos, y eso antes era impensable, digamos. Si uno cubría mal los hechos, había una sanción. Ahora creo que no es responsabilidad en buena parte de los cronistas o de los periodistas, sino que las empresas funcionan así. Y de nuevo, por eso me parecía que era importante hablar de la prensa y el poder, porque tiene que ver con una lógica de cómo las empresas periodísticas funcionan en Argentina. Ya nos llegaron unas preguntas por el Twitter. Okay. Y Graciela nos pregunta qué papel juega 678 luego de la ruptura. Vos mencionás un informe de Verón que cuenta, por ejemplo, que el programa dedicó más de 5 horas solo a los informes sobre los hijos. Sí. Presentando la cuestión que ya sabemos que se resolvió en el sentido contrario a lo que postulaban esos informes. Sí, bueno, 678 surgió en medio de si no me equivoco, fue en el 2009, sí, en el 2009 empezó a salir al aire, y ellos fueron, y digamos, y el programa fue, digamos, y se ha convertido tanto en un emblema de este momento y de esta discusión sobre el periodismo y qué rol ocupa el periodismo, etcétera, y sobre la posibilidad, digamos, la idea de que, digamos, ellos lo que me parece a mí que ayudaron a plantear, que como debate me parece interesante, es la idea de que era mentira que el periodismo, o sea, que las empresas periodísticas argentinas hacen periodismo independiente. Y en todo caso ubicar el tema de qué es periodismo independiente, porque ser periodismo independiente no solamente, digamos, decir, bueno, no solo es independiente de un gobierno, o sea, crítico a un gobierno, sino también independiente de los intereses de esa empresa, digamos. Eso es parte de un debate que efectivamente estaba pendiente desde antes. Hay muchas otras cosas para discutir, digamos, se hace desde un canal oficial, desde digamos, del canal público, etcétera, y se plantea, digamos, que el periodismo honesto, que el periodismo verdadero es el periodismo militante, que es el que vale, que es el que te cuenta la verdad de algún modo. A mí me parece en eso que es una idea interesante, pero que el límite de lo que es periodismo y lo que no es periodismo tiene que, digamos, yo creo que efectivamente ha habido, y en este país ha habido, grandes ejemplos y muy interesantes de periodismo militante, es decir, de periodistas que tenían una idea política y que creían que el periodismo era un instrumento para contar la verdad, porque de hecho, para el mismo eso. Noble, vos citás, que decía que el periodismo es un campo de ensayo de la política. Los diarios surgieron en el siglo XIX así, digamos, aliados a actores políticos, digamos, y no pretendían ser independientes de eso, digamos, hay toda la tradición del periodismo europeo, en Argentina hay una tradición de eso, etcétera. Digo, y que tenga una ideología, que digamos, la idea de que las empresas tienen una ideología y tienen intereses, etcétera. Por si alguien no lo sabía, me parece interesante que se diga. Digamos, claro, pero pareciera, en un punto es como que esa ideología es mala. O sea, asumamos que todos tenemos ideología, pero entonces, pero igual, la tuya invalida lo que vos decís. No, a mí lo que me parece es que lo que invalida lo que vos decís es cuando por la causa mentís y tergiversás la realidad. Y entonces, bueno, estás haciendo algo que, qué sé yo, puede ser interesante o no, pero que no es periodismo. A mí me parece que el límite de una cosa y de la otra
Digamos, me parece que hay medias verdades de ambos lados, me parece que hay mentiras de ambos lados. Me parece que si uno lee la información y si escucha las noticias y sigue los medios pro gobierno y anti gobierno, encuentra muchas veces que la verdad es tergiversada por ambos, o para hacer propaganda o para hacer oposición. Y lo que me parece ahí es que lo que se debe reclamar, en todo caso lo que la sociedad reclama es honestidad, es decir, bueno, ok, yo milito por esta causa, esta es mi causa, yo creo que esto es lo que hay que hacer, pero bueno, los hechos son estos y en todo caso interpretemos lo que significan según nuestro interés, digamos. Me parece que el libro lo que cuenta en todo caso es cómo esa discusión entra en el debate a partir de esta situación, de una situación política específica, de un contexto, digamos, y una coyuntura específica, pero cómo también, digamos, es de algún modo también un resultado tardío, no sé, de la crisis del 2001, digamos, de todo lo que pasó en este país en los últimos años. ¿Y no lo llevarías más para atrás? Porque metiéndonos ya con la última parte, en donde vos analizás con mucho detalle todo el tema de la adopción de los chicos Herrera Noble, y citás en una nota al pie una frase de Carlotto en una entrevista que te costó mucho conseguir, en donde vos le preguntás, bueno, ¿y por qué esta investigación, si ustedes tienen datos de que no es así? Bueno, pero porque la actitud de Clarín haría pensar que algo ocultan, ¿no? Y de hecho hasta el cierre de ese capítulo me quedó en la idea, y por eso te preguntaba al inicio lo de Pecado Original, como que hubiera una matriz también social de aquello que tanto queremos erradicar, que es los peores años del proceso militar, en donde alguien por algo es sospechoso y que tiene que dar cuenta de eso porque es malo en alguna parte, entonces tiene que justificar. Y la verdad que me parecía, me recordaba los peores argumentos de la represión militar. ¿Que algo han hecho y eso? Exactamente, o sea, esa idea de, bueno, por algo es, y que tenía mucho que ver en la base de los informes de 6, 7, 8, y que más allá de que uno pueda estar en contra o a favor de Clarín, las vejaciones que vos relatás con relación a la extracción de sangre y todas las que se sometieron esos chicos en democracia son un tanto escandalosas. Yo creo que es más complicado. El libro lo que cuenta del caso, de la historia de Marcela y Felipe Noble Herrera, es que en principio el origen de ellos, el libro, yo logré reconstruir cómo se decidió la adopción en el año 76 de 2 chicos para Ernestina Herrera de Noble, que era viuda hace 7 años de Roberto Noble, que era la dueña de Clarín, que era una mujer con mucho poder ya y mucho dinero, tenía 50 años y no tenía hijos, no tenía descendencia, y estaba en medio de una pelea feroz con la hija de Noble por quién se quedaba con Clarín. Ella era en ese momento asesorada en grandes aspectos de su vida, y no solo en el diario, digamos, y en sus negocios, sino también en su vida personal, por el grupo que se llama, digamos, el grupo de desarrollistas que lideraba Rogelio Frigerio, que llevaban adelante, digamos, digamos que eran los que decidían la línea del diario, pero además que decidían cosas en la vida personal de la viuda. Ellos deciden, y eran los abogados, ellos habían puesto al abogado que manejaba las cosas de la viuda. Ahí se decide, como una decisión estratégica, como parte de todo esto que estaba contando antes, que era bueno que ella adoptara un hijo para tener su propio heredero, para terminar de cerrar el tema de que, bueno, qué pasaba si pasaba algo con ella. Ellos iban a ser, los desarrollistas iban a ser los regentes de algún modo de estos herederos. Era un tema de control de la empresa, de la empresa y del diario. Desde entonces, los chicos, en ese momento chicos, ahora ya adultos, según yo entiendo, han sido un botín, digamos. Es decir, no es algo nuevo, no es algo que ha ocurrido ahora, sino que para mí, digamos, las víctimas, ellos son realmente tremendas víctimas de la historia y de distintas circunstancias personales y políticas y económicas de este país. Y ellos, desde ese momento, digo, yo por supuesto no estoy juzgando cuál ha sido su vida personal, no tengo idea de cómo es su relación con su madre, cuánto los quiere, cuánto no los quiere, nunca me metería en eso. Pero más allá de eso, por cómo se han dado los hechos y las circunstancias, ellos fueron en ese momento un botín de Clarín, digamos, y son Clarín de algún modo simbólicamente. Lo que ocurrió con ellos luego es que, digamos, ¿por qué ocurrió lo que ocurrió?
ahora, lo que todos conocemos públicamente, porque ellos fueron adoptados en el año 76 por una jueza que ideológicamente y por el modo en que funcionaba el tema de adopción de menores en ese momento, resolvió el asunto creando una versión falsa sobre su origen y sobre cómo llegaron a la instancia de la adopción. Eso ha quedado demostrado judicialmente, que el expediente de adopción está lleno de mentiras y de personajes que no existen y de circunstancias que nunca ocurrieron. Ocurrió en una época en que estaba ocurriendo la apropiación de menores y, según yo pude averiguar, por infidencias del abogado que hizo el trámite, digamos, ahí hubo una participación, como siempre sospecharon abuelas, de Monseñor Plaza, que era uno de los obispos, digamos, uno de los hombres de la Iglesia más vinculados y más entusiastas de la represión ilegal, etcétera. Ernestina Herrera, según está contado, creo, con bastante claridad en el libro, nunca supo de dónde salieron esos hijos, porque eso fue resuelto por este grupo de gente. La gente que participó de esa adopción, de ese trámite, está muerta, y ella nunca supo quiénes eran esos chicos, es decir, quiénes eran. Ella sabe quiénes son, desde que son bebés, quiero decir, pero no sabe si son o no hijos de desaparecidos. Cuando empezó la causa en el año 2001, las abuelas, el libro también reconstruye cómo hubo resistencia, especialmente de Carlotto, a que eso se investigara en un momento en que habían empezado a haber denuncias anónimas, es decir, entre el 84 y el 2001 que empieza la causa, porque estratégicamente a abuelas les convenía mucho tener buena relación con los medios, y la verdad que si uno ve los resultados, ellas consiguieron muchos resultados y encontrar a nietos apropiados gracias a la publicidad que ha tenido su causa, y la verdad que les llevó muchos años convencer a esta sociedad de que ellas no mentían y de que no eran sospechosas, digamos, porque la sociedad a su vez tardó muchos años en creer que eso había ocurrido o en aceptar que había ocurrido bajo sus narices, digamos, y en fin, digo, no para hablar de complicidades sociales, etcétera, pero digamos, eso para ella fue muy difícil construir que el relato que ahora es tan aceptado y parece tan claro fuera aceptado socialmente. Hasta el 2001, entonces, bueno, más allá de eso, Carlotto no quería pelearse con Clarín, pero intentó en un par de instancias hablar, como ellos han hecho con civiles en otros casos, que el tema no fuera por la justicia, sino hablar con la señora de Noble y ver si se podía llegar al acuerdo de que los chicos se analizaran sin que tuviera que haber un juicio y que se resolviera privadamente. Eso, en principio, Marcela y Felipe quisieron hacerlo, dijeron que sí, pero luego intervino institucionalmente Clarín, es decir, la dirección de Clarín, copó esa decisión, digamos, y de nuevo ellos volvieron a ser un elemento de Clarín en una posible pelea en ese momento judicial, y que tuvo que ver de nuevo con, no sé si te acordás, pero la causa, el libro lo reconstruye largamente, la causa comenzó con otro juez, con el juez Markevich, durante el gobierno de la Rúa, y ahí hubo intereses del menemismo, hubo extorsionadores, fue una causa que siempre estuvo, ellos siempre estuvieron ahí. Sí, que incluso no se juzgaba exclusivamente el reconocimiento, sino las posiciones de los jueces, los juicios políticos. Bueno, quedó, digamos, la justicia en ese momento, digamos, y unos sectores políticos y quisieron convertir también a los chicos, porque de nuevo se sospechaba sobre su origen, en un elemento para extorsionar a Clarín o a la viuda o etcétera. En ese momento lo que se pudo probar fue que digamos, se avanzó bastante en lograr probar que la causa de adopción era fraguada, pero no se pudo descubrir de dónde, si eran o no hijos desaparecidos, porque lo que empezó a ocurrir en ese momento es lo que llevó los siguientes 10 años, y es que el único modo de resolverlo, tal como lo veían los jueces, era que Marcela y Felipe se sacaran sangre sin condicionamientos y esa sangre se comparara con las familias que reclaman nietos robados que están en el Banco Nacional de Datos Genéticos, y durante 10 años ellos hicieron todo lo posible con un ejército de abogados para que eso no ocurriera. Para que solo se comparara con quienes tenían la causa con iniciada. Quienes habían, los querellantes que habían hecho la causa, porque ya se sabía que era muy difícil que ellos fueran hijos de ellos, porque no daba por las fechas, por el modo en que se armó a su vez la causa para conocer el origen de los hijos de Noble, de los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble. No se sabía si, digamos, se eligieron dos familias por la cercanía con las fechas y la zona, pero en verdad nadie tenía ninguna, tampoco las abuelas creían o tenían ninguna seguridad de que esas familias fueran las familias de estos dos chicos. Lo que ocurrió entonces, hubo esos 10 años, el caso recién pasó, digamos, ellos pasaron a ser parte de la guerra pública del gobierno con Clarín en el 2009,
hubo algunas declaraciones públicas de la presidenta, etcétera, y se convirtieron en parte de esa pelea y que, bueno, que termina, como vos señalabas al comienzo, o que está por terminar, porque todavía falta un análisis, pero básicamente termina ahora, antes de las elecciones primarias, cuando ellos se enteran de que no están en el banco por una serie complicada de acontecimientos que también están reconstruidos en el libro. Ellos se enteran de que su perfil genético no coincide con las familias que están en el banco, y entonces ofrecen finalmente, después de 10 años, que se haga el análisis sin condicionamientos comparado con el banco. Y eso ha dado, en el banco ya sabían, digamos, todas las partes ya sabían que ellos no corresponden a esas familias que están ahí. Y bueno, falta el último análisis, pero digamos básicamente, y eso como se había convertido en la otra dimensión, digamos, como se había convertido en parte de la pelea entre el gobierno y Clarín, fue una derrota política para el gobierno. Sí. No, para ir cerrando, porque sé que sos mamá reciente y que tenés que volver con Ismael. Sí. Me llama la atención, nos manda un tuit Nicolinov que dice, bueno, no sé si son grandes mentiras, pero sí son grandes ocultamientos. También asociaba esto que vos contabas, ¿no? La lucha desde la trinchera 678 y la asociaba a la controversia inicial que empezó Guillermo Patricio Kelly, también operando a favor del gobierno de Menem en ese momento. ¿Qué te queda de conclusión de esta lucha entre poder y prensa y cuál sería el desafío, especialmente de los periodistas, es decir, los que no estamos en el poder, para evitar que la historia se siga repitiendo de esta manera tan sarcástica? Sí. Yo creo, en principio, de nuevo te decía que mi moraleja, lo que yo creo después de haber hecho la biografía de Timerman, que contaba la relación de prensa y poder en los años de dictaduras, y esta historia que cuenta esa relación, cómo ocurrió esa relación en democracia, que cuando la prensa o los periodistas intentan ser parte del poder, que es una tentación tan, digo, no solo de este país, por cierto, ¿no? Pero a la que Clarín claramente no se dio, sino que, digamos, ha habido una voluntad muy clara de ser un elemento de poder más poderoso incluso que la política. Se convierte en parte del juego de poder, se aleja en todo caso de la misión del periodismo, se convierte en parte del juego de poder y puede pagar las consecuencias. Timerman pagó casi con su vida porque era una época donde las consecuencias eran más trágicas que ahora. Clarín lo está pagando con la posibilidad de perder, no solo perder poder, sino perder sus negocios y con algo que ya ha ocurrido, que es el diario especialmente, perder credibilidad pública. Creo yo que en este proceso de este debate que de nuevo se ha hecho de un modo tan brutal y tan crispado, por usar esta frase, el adjetivo de la época, porque el poder político ha interpelado tan bestialmente a los periodistas públicamente, creo en eso que hay una responsabilidad grande que en realidad es algo que ya venía, de nuevo, que se tenía que haber discutido desde la crisis o desde antes, de los periodistas y de las empresas sobre, bueno, digamos, creo que muchos periodistas han perdido su fe en el periodismo en este proceso, que ya hay un cinismo tan instalado que entonces, bueno, si entonces solo se puede hacer propaganda o oposición, digamos, no existe la independencia en ningún lado, entonces hagamos plata o hagamos otra cosa. Mucha gente se ha ido del periodismo. Ha habido un nivel de corrupción en eso que era inédito años antes. Y creo que el modo de recuperar esa fe en la misión periodística en principio corre por cuenta de cada uno de nosotros, digamos, tratar de hacerlo de algún modo, digamos. Yo creo que hay otras cosas para hacer. Creo que los libros, por ejemplo, de periodismo son un lugar ahora bastante interesante para hacer periodismo, investigación independiente, del modo que en todo caso uno quiere hacerlo, sin tener que depender de las empresas o de las presiones oficiales. Es una época, en realidad, espectacular para hacer algo diferente gracias a Internet. Digamos, cualquier persona ahora, esto era impensable cuando yo empecé a ser periodista. Yo ahora tengo mi revista digital, por ejemplo, y publico solo lo que quiero y lo que me parece interesante, y lo hago con mi marido, con Gabriel Pasquini y un grupo de amigos. Es todo trabajo voluntario. Estamos esperando que no sea trabajo voluntario y poder hacerlo profesionalmente, digamos, pero es el único momento desde los 20 años que yo llevo en la profesión. Plaza de Mayo. Claro, como lo que hacen ustedes, exacto. Por eso me interesaba mucho venir a
y gracias por invitarme, porque me parece que estas experiencias son una de las respuestas posibles, digamos. No creo que ahora se pueda hacer eso desde las empresas periodísticas, digamos, no hay muchos espacios de libertad en ese sentido. Por cierto, salvo que uno esté de acuerdo con lo que esté, ¿no? Salvo que, digamos, hay mucha gente que lo hace convencida, sí. Y que si uno está de acuerdo con hacer de oposición o con hacer de oficialismo, la estarán pasando bárbaro, digamos, y hay cosas interesantes para hacer. Pero me parece que si uno quiere hacer el otro periodismo de hechos, neutral y crítico, se puede hacer por ahora solo desde estas experiencias, pero creo que eso tiene un valor enorme. Ahora, también en la historia muestra que el poder al final tampoco ganó, porque ahora hay como cierto festejo de que parece que la batalla cultural se va ganando, pero la historia nos muestra que tampoco el poder en esta lucha contra el periodismo terminó ganando. Yo creo que y eso está mostrado en el libro, que hay, digamos, un gobierno no puede hacer algo así si no hay un clima social que lo acompañe, digamos, o que digamos, si no engarza en un reclamo que es algo que está en la sociedad de otro modo, digamos, no creo que de la Rúa hubiese podido, suponiendo que se lo hubiese planteado, digamos, Menem intentó convertir, de cuando ganó las elecciones en el 95, dijo que le había ganado a los medios, etcétera. Sí. No, y quiso construir otro grupo es la tentación en contra. Exacto, creó el CEI, etcétera. Es la tentación de todos los presidentes de acá y de en el mundo. Digamos, y me parece que justamente el periodismo existe, y existía como estaba planteado en el periodismo de investigación o el periodismo independiente del poder, justamente como una crítica de eso, y que en todo caso es una tarea del periodismo limitar al poder en esas ambiciones. Y creo que una cosa que muestra el libro también, ahora hay que ver cómo terminan los próximos 4 años, pero que los gobiernos han terminado y los medios, algunos de los medios han seguido, es decir, Clarín ha sobrevivido a varios gobiernos. Hay que ver todavía cómo termina esta pelea. Está parada en las batallas más importantes están paradas en la justicia, y hay que ver si en 4 años eso se va a poder terminar o no, digamos. No sabemos cómo termina. Bueno, Graciela, muchísimas gracias. Graciela Moschofsky, el libro Pecado Original. Muchas gracias.